Bienvenidos a nuestro canal de audiolibros. Si te apasionan las historias llenas de magia, reflexión y belleza, este es el lugar perfecto para ti. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestras nuevas narraciones. Hoy comenzamos un viaje profundo con El último sueño del viejo roble de Hans Christian Andersen, una obra que nos invita a reflexionar sobre la vida, la muerte y la eterna conexión con la naturaleza. A través de los ojos de un viejo roble, exploraremos sus recuerdos, sus sueños y su sabiduría. En los próximos 15 capítulos, serás testigo de una narración poética que, sin duda, tocará tu corazón. Comencemos. Capítulo 1. El último sueño. Era un atardecer tranquilo en el bosque. El sol, que ya comenzaba a esconderse tras las colinas lejanas, tiñó el cielo de un cálido tono anaranjado que reflejaba la quietud de la tarde. El viejo roble, cuyas raíces se extendían profundamente en la tierra, sintió una extraña calma recorrer su tronco. Sabía, en lo más profundo de su ser, que su tiempo se estaba agotando. Aunque las estaciones seguían su curso y el viento soplaba con la misma suavidad de siempre, algo había cambiado en él. Su cuerpo, marcado por los años, comenzaba a ceder bajo el peso del tiempo. Ya no era el joven roble que una vez creció alto y fuerte, con hojas verdes y brillantes que danzaban con la brisa. Ahora, era un árbol antiguo, cuyas ramas se alzaban lentamente hacia el cielo, como si cada movimiento le costara un esfuerzo titánico. La última brisa del día acarició suavemente sus hojas marchitas, que temblaron, como si respondieran a la llamada del viento. Cada arruga en su corteza parecía contar una historia, la historia de su vida, de los momentos vividos en cada estación, de los días cálidos de verano y las frías noches de invierno. Durante tantos años, el roble había sido testigo de todo lo que ocurría a su alrededor. Había observado cómo los niños jugaban bajo su sombra, cómo los animales se refugiaban entre sus raíces, cómo las aves construían nidos en sus ramas más altas. Había visto generaciones enteras de criaturas pasar, y aunque no podía hablar, su presencia había sido un consuelo constante para todos. Aquel atardecer, sin embargo, el roble no sentía el mismo vigor de antaño. Sabía que su vida llegaba a su fin. Sus hojas se habían caído, dejando su cuerpo desnudo ante el cielo. El viento, como si también lo comprendiera, susurraba suavemente entre sus ramas, trayendo consigo una sensación de paz. El viejo roble cerró los ojos, entregándose por completo a la quietud que lo rodeaba. Ya no era necesario resistir, ni aferrarse a la vida como antes lo hacía. El tiempo había pasado, y él había vivido todo lo que podía vivir. Fue entonces cuando algo extraño ocurrió. En medio de la quietud, el roble comenzó a sentir que se desprendía de su cuerpo. Un susurro, suave como el viento, lo envolvió. Era como si una presencia invisible lo estuviera arrullando, guiándolo hacia un lugar lejano, hacia un lugar sin tiempo. En ese instante, el roble entendió que ya no estaba simplemente descansando. Se estaba sumergiendo en un sueño profundo, un sueño que lo transportaba a los recuerdos de su juventud, a aquellos días en los que su tronco era joven y su follaje, frondoso. En su sueño, el roble se vio a sí mismo cuando apenas era una semilla, cuando sus raíces comenzaban a aferrarse a la tierra. Recordó cómo las primeras gotas de lluvia lo habían alimentado, cómo el sol lo había abrazado, dándole calor y fuerza. Poco a poco, fue creciendo, extendiendo sus ramas hacia el cielo, ansioso por tocar las estrellas. En aquellos primeros días, todo parecía posible. El mundo parecía un lugar lleno de promesas y oportunidades. Cada nueva hoja que brotaba era un símbolo de su crecimiento, de su poder y vitalidad. Conforme el roble seguía soñando, su mente lo transportó a un tiempo lejano, cuando era aún un joven árbol, fuerte y lleno de energía. Recordó cómo las aves se posaban en sus ramas, cómo los niños se sentaban bajo su sombra durante los calurosos días de verano. A veces, los niños jugaban alrededor de él, creando círculos de risas y juegos. El roble podía escuchar sus voces, llenas de alegría, de sueños e ilusiones. Recordaba cómo, en esas épocas, sentía una inmensa satisfacción al ser un refugio para aquellos pequeños seres. Había sido un árbol fuerte, pero sobre todo, un árbol generoso. A lo largo de su vida, el roble había visto pasar las estaciones, cada una dejando su huella en él. A veces, el viento era fuerte y las lluvias caían con furia. Otras veces, el sol brillaba tan intensamente que sentía que sus ramas se secaban.
Pero siempre había resistido, siempre había seguido creciendo, día tras día. Había aprendido a comprender los ciclos de la vida, la llegada del invierno, la renovación de la primavera, la madurez del verano, y la caída tranquila del otoño. Cada una de esas estaciones traía consigo algo nuevo, algo que le enseñaba el valor de la paciencia, la aceptación y el cambio. Ahora, al final de su vida, el roble no sentía miedo. No sentía tristeza, sino una profunda sensación de agradecimiento. Había vivido tanto, había sido parte de tantas historias, y aunque su tiempo en la tierra llegaba a su fin, sabía que su vida no había sido en vano. Había sido un testigo silencioso de los momentos más bellos y más sencillos, y ese era su legado. Aunque su corteza estaba gastada y su tronco ya no era tan firme, su espíritu seguía siendo fuerte, imbuido en la tierra, en las raíces que se entrelazaban con las de otros árboles, con las de las criaturas que pasaron por su sombra, con la misma naturaleza que lo había nutrido y lo había hecho crecer. Mientras el roble se sumía más y más en su sueño, algo dentro de él se liberaba. Ya no era solo un árbol, no era solo una entidad estática. Era parte de algo más grande. Sus raíces, sus ramas, su corteza, todo lo que había sido, ahora era una extensión del mismo bosque, de la misma tierra que lo había visto crecer. Y mientras su sueño se volvía más profundo, comprendió algo fundamental: la vida, la muerte, y todo lo que existía, estaba interconectado, y su existencia, aunque breve en la inmensidad del tiempo, había dejado una huella indeleble. El viento volvió a soplar, esta vez con más fuerza, como si la naturaleza misma lo estuviera arrullando en su última vigilia. Y el viejo roble, con sus ramas extendidas hacia el cielo estrellado, dejó ir su último suspiro. Su último sueño había comenzado. Capítulo 2. La voz del viento. El sueño del roble se fue desvaneciendo poco a poco, y con ello, una sensación de calma lo invadió. De repente, un susurro suave, como un murmullo lejano, comenzó a rodearlo. Era un sonido familiar, uno que había escuchado durante toda su vida: el viento. Sin embargo, esta vez, el viento no era solo un ser impersonal que pasaba entre sus hojas. Esta vez, el viento parecía tener una voz, una presencia, una sabiduría que el roble había olvidado. En el sueño, el roble percibió cómo el viento se acercaba a él. No de una manera física, sino como una corriente de pensamientos y emociones, fluyendo entre sus ramas y acariciando su corteza. Podía sentir la brisa tocando cada fibra de su ser, y en cada susurro, sentía como si una conversación antigua y secreta estuviera teniendo lugar. «Has vivido mucho, viejo roble», comenzó el viento con una voz suave, pero cargada de un eco antiguo. «He estado contigo en cada estación, en cada día, en cada noche. Te he acariciado en los veranos calurosos y te he envuelto en los fríos inviernos. He sido tu compañero silencioso, el que nunca te ha dejado solo, el que siempre ha estado allí». El roble, inmóvil en su sueño, sintió un estremecimiento en su tronco. Era como si el viento hablara en su nombre, en sus recuerdos, como si esas palabras vinieran de lo más profundo de su ser. Durante años había estado tan concentrado en su propio crecimiento, en su propia fortaleza, que había olvidado la magnitud de la conexión que existía entre él y el viento. Siempre lo había sentido, pero nunca lo había comprendido por completo. «Tu vida ha sido larga, y has sido testigo de muchas cosas», continuó el viento, como si recordara aquellos momentos lejanos. «He visto tus ramas extenderse, tus hojas crecer con el viento y caer con la lluvia. He sentido tu presencia entre los árboles, tu fuerza y tu sabiduría. Pero también he visto tus momentos de fragilidad, cuando el invierno llegaba con su helada y el sol ya no te calentaba tanto. He sentido como tus raíces buscaban refugio en la tierra, aferrándose con fuerza a un hogar que te alimentaba». El roble, aún inmóvil en su sueño, recordó esos momentos. Había sentido la fragilidad de sus hojas caídas, la pérdida de energía cuando el invierno traía consigo su frío implacable. Sin embargo, cada vez que ese dolor lo alcanzaba, el viento lo envolvía y le otorgaba consuelo. El viento nunca lo abandonaba, siempre estaba ahí, como una promesa de que todo volvería a la normalidad en la próxima estación. «Y ahora, en este último sueño», continuó el viento, «quiero recordarte lo que has sido. Quiero que recuerdes el legado que has dejado. Has sido testigo del ciclo de la vida, del crecimiento y la caída, del nacimiento y la muerte. Has visto cómo las estaciones cambian, cómo las criaturas nacen y mueren,
como los niños juegan a tu sombra y los pájaros anidan en tus ramas. Tu vida ha sido parte de algo mucho más grande que tú mismo. El roble sintió una profunda calma en esas palabras. El viento no solo le hablaba del paso del tiempo, sino de su conexión eterna con la naturaleza. Cada hoja caída, cada rama rota, cada grieta en su corteza, era una parte de un ciclo que nunca terminaba. Aunque él, como individuo, llegaba al final de su vida, el roble sabía que su existencia era solo un eslabón en una cadena interminable de vida, muerte y renovación. Recuerda, dijo el viento con suavidad, que tu espíritu nunca morirá. Siempre serás parte de la tierra, del aire, del sol y de las estrellas. Aunque tu cuerpo se desvanezca, tu esencia permanecerá aquí, en el suelo que alimenta los nuevos árboles, en el viento que sopla sobre las montañas, en la lluvia que nutre las raíces de las futuras generaciones. Nunca dejarás de ser. Solo cambiarás de forma, solo cambiarás de lugar, pero siempre serás. El roble, en su sueño, comenzó a entender. No había final verdadero, solo transformación. Su vida no terminaba en su muerte. Más bien, se convertía en algo más. Las generaciones futuras, los árboles que crecerían en su lugar, las criaturas que se alimentarían de su madera, serían los herederos de su vida. Todo en la naturaleza estaba conectado. Todo era parte de un ciclo que se renovaba sin cesar. El viento suspiró una vez más, acariciando suavemente las ramas del roble, y comenzó a alejarse, llevándose consigo las últimas palabras que el roble necesitaba escuchar. «Descansa, viejo amigo», dijo el viento con ternura. «El tiempo que has pasado aquí ha sido valioso. Has cumplido tu propósito. Ahora, deja que el sueño te lleve más allá de lo conocido. Y cuando despiertes, cuando el ciclo vuelva a comenzar, recuerda que siempre estaré aquí, a tu lado». El roble, en su último sueño, se sintió en paz. Las palabras del viento lo envolvían, como una manta de consuelo, y le ofrecían la certeza de que todo estaba bien. Ya no sentía miedo, ni tristeza. Solo una profunda gratitud por haber existido, por haber sido parte de algo tan vasto y hermoso. Y mientras el viento se desvanecía en la distancia, el roble se entregó por completo a su sueño, sabiendo que su vida no era solo suya, sino de todos los que vinieron antes y los que vendrían después. Y así, en silencio y en paz, continuó soñando, mientras el viento lo cuidaba desde lejos. Este capítulo amplía la conexión simbólica entre el roble y el viento, mostrando cómo el viento lo acompaña a lo largo de su vida y cómo, en su último sueño, el roble entiende la continuidad del ciclo de la vida. Capítulo 3. El árbol que vendrá. El roble continuó su viaje en el sueño, flotando más allá del tiempo y el espacio, como si ya no estuviera limitado por las fronteras de la tierra que lo había visto nacer. Cada susurro del viento, cada rayo de luz que se filtraba a través de su corteza, lo llevaba más profundamente en un estado de calma total. Sentía que su ser ya no era solo él. Había llegado a comprender que su existencia era parte de algo mucho mayor, algo que iba más allá de su vida, de su muerte, incluso del tiempo. En ese estado de tranquilidad, algo comenzó a ocurrir. De repente, en su sueño, apareció ante él una figura, una silueta de ramas y hojas verdes, que se alzaba a lo lejos, como si estuviera esperándolo. Era un joven árbol, de tronco delgado y hojas brillantes que se agitaban suavemente en el aire. El roble lo observó en silencio, y por un momento, se preguntó si estaba viendo una visión del pasado o una señal del futuro. La figura no hablaba, pero sus ramas parecían moverse, como si intentara transmitir un mensaje, como si fuera parte de él. «¿Quién eres?», preguntó el roble, aunque su voz resonó en su mente y no en el aire, como si el sueño estuviera tejiendo una conversación más allá de las palabras. La figura se acercó lentamente, como si entendiera la pregunta del roble. Sus raíces aún no habían penetrado profundamente en la tierra, pero sus ramas ya se extendían, llenas de vida. Era un joven roble, pero diferente. No tenía la vasta sabiduría del viejo roble, ni el mismo peso de los años, pero en sus ojos brillaba una chispa de futuro, una promesa de vida nueva. «Soy el que vendrá», respondió la figura con una voz suave, como el crujido de las hojas en otoño. «Soy el que crecerá cuando tu tiempo haya llegado a su fin. Soy el comienzo de lo que tú has sido». El roble sintió que sus raíces se hundían más profundamente en la tierra, como si esa respuesta lo llenara de una extraña sensación de paz. El árbol joven parecía ser la continuación natural de todo lo que él había sido, la promesa de un nuevo ciclo de vida. Y en su corazón,
El roble entendió que esa figura no solo representaba el futuro, sino también la eternidad de la naturaleza misma. ¿Acaso no temes?, preguntó el viejo roble, aunque su voz era un susurro. ¿No temes los inviernos fríos, las lluvias torrenciales, los vientos que azotan sin piedad? ¿No temes al paso del tiempo, que puede quebrar tus ramas, que puede arrancarte la vida? El joven árbol miró al viejo roble con una calma profunda, como si entendiera más allá de las palabras. No temo, porque sé que el tiempo no es algo que debamos temer, respondió. El tiempo es simplemente un cambio, una transformación. Las lluvias, los vientos, los inviernos, todos ellos son partes de un ciclo. Todo lo que pasa nos transforma, nos fortalece, nos enseña. Yo creceré, sí, y también pasaré por cada estación, como tú lo hiciste. Pero nunca estaré solo, porque seré parte de lo que tú has sido, parte de la tierra, del viento, de la luz. Y cuando mis raíces se hundan en la tierra, encontraré la sabiduría que tú dejaste. El roble, en su sueño, sintió como un profundo sentido de paz lo envolvía. Entendió que su existencia no había sido un simple paso en el tiempo, sino una semilla que continuaría germinando, una llama que seguiría ardiendo en las raíces del futuro. El árbol joven no solo era una réplica de lo que él había sido, sino una nueva manifestación de lo mismo: vida, crecimiento, renovación. Entonces, ¿no hay fin?, preguntó el roble, una última duda cruzando su mente. No hay un final real. El final es solo otro principio, dijo el joven árbol, solo un cambio de forma, un paso hacia algo nuevo. Tú no serás olvidado, viejo roble. Serás parte de lo que crezca, de lo que renazca. En cada semilla que caiga, en cada rama que crezca, llevarás contigo tu esencia. Tu vida no se pierde. Solo se transforma. El roble cerró sus ojos, y en ese momento, el sueño lo envolvió más profundamente. Sintió que algo dentro de él cambiaba. Ya no había miedo, ni incertidumbre. El tiempo, la muerte, el fin, todo se desvaneció en una sensación de eternidad. Las palabras del joven árbol eran las palabras de la naturaleza misma, y esa naturaleza nunca dejaría de renovarse. El roble, al comprender la verdad detrás de esas palabras, sonrió en su sueño, un sueño en el que ya no existía el concepto de pérdida. El joven árbol que se alzaba ante él era más que una visión del futuro, era el reflejo de todo lo que había sido, de todo lo que continuaría siendo. El roble ya no sentía el peso de los años, ni la fatiga de su cuerpo envejecido. En su lugar, sentía la ligereza de una nueva comprensión, la comprensión de que la vida siempre vuelve a empezar, siempre sigue adelante, siempre crece. Y así como yo nací de la tierra, tú nacerás de mí, murmuró el roble, sintiendo como su ser se desvanecía lentamente en el sueño. La vida sigue, siempre seguirá. El joven árbol se inclinó, como un gesto de gratitud y respeto hacia el roble, y luego se desvaneció suavemente en el aire, fusionándose con el paisaje que rodeaba al viejo árbol. La visión desapareció, pero el roble ya no sentía la soledad de antes. Sabía que, aunque su forma desapareciera, su espíritu siempre estaría presente, en cada nuevo brote que naciera, en cada raíz que se extendiera hacia la tierra. La eternidad no estaba en un solo árbol, sino en todos los árboles, en cada ciclo que comenzaba, en cada vida que crecía. Y así, el roble continuó su sueño, sabiendo que el ciclo de la vida nunca terminaría. Todo lo que había sido, todo lo que sería, ya estaba entrelazado en la vastedad de la naturaleza, y él, como todo lo que existe, seguiría creciendo, transformándose, renaciendo. Este capítulo profundiza en la idea de la transformación y la eternidad, mostrándonos cómo el roble, aunque está llegando al final de su vida, tiene la comprensión de que su existencia se renueva a través del joven árbol que crecerá en su lugar. Capítulo 4. El último suspiro del invierno. El sueño del viejo roble continuaba en su profundo viaje, más allá de las estaciones, más allá del paso del tiempo. El viento, siempre presente, continuaba susurrando entre sus ramas, pero ahora con una suavidad casi reverente, como si respetara la quietud que lo envolvía. La brisa, ya sin la furia del invierno, acariciaba la corteza del árbol con una ternura única. A medida que la visión del joven árbol se desvanecía, el roble comenzó a sentir una presencia distinta, una presencia que le hablaba en el silencio de la noche. Era como si las estaciones estuvieran convergiendo en ese sueño, trayendo consigo la sabiduría de todos los momentos vividos. El roble comenzó a recordar los días fríos del invierno,
aquellos inviernos largos y helados que, al principio, lo habían hecho temer. Recordaba cómo las hojas caían una tras otra, cómo el viento gélido cortaba sus ramas y cómo la nieve se acumulaba a su alrededor, cubriéndolo en un manto blanco, dejándolo inmóvil y silente. Pero con el paso de los años, había aprendido a abrazar el invierno. Ya no le temía. Sabía que el invierno era tan necesario como la primavera, que su frío y su silencio eran parte del equilibrio del ciclo. Sin invierno, no podría haber primavera. Sin el descanso del frío, no habría renacimiento en la estación cálida. En su sueño, el roble sintió como su cuerpo, en su quietud, parecía absorber la serenidad de aquellos inviernos lejanos. Las sombras del invierno parecían moverse dentro de él, como una danza silenciosa de la tierra, del aire y del tiempo. Y mientras se perdía en la quietud, una visión comenzó a formarse ante sus ojos, la de un pequeño brote, frágil pero lleno de vida, empujando a través de la nieve. El brote no temía al frío. Su pequeño cuerpo verde luchaba por abrirse paso, por abrazar la luz del sol que pronto llegaría. El roble comprendió entonces que, incluso en el frío y la oscuridad, la vida nunca se detenía. La naturaleza, con su ritmo imparable, siempre encontraba su camino, incluso en los momentos más duros. Veo lo que alguna vez fui, murmuró el roble en su sueño, y lo que seré nuevamente. El brote, tan frágil como la promesa de la primavera, parecía el reflejo de la eternidad. Era la semilla del futuro, el principio de todo lo que el roble había vivido. En ese pequeño brote, veía la continuación de su propia historia, la continuación de la vida misma. Sabía que, aunque su forma como roble estaba por desvanecerse, todo lo que había sido continuaría creciendo, tomando nuevas formas, y viviendo en otros seres. El roble comenzó a sentir una calma profunda, como si ya no fuera necesario buscar respuestas. El tiempo, en su sueño, ya no se medía en años o estaciones. En su sueño, el tiempo fluía sin ser una preocupación. Lo que quedaba era la esencia de su ser, su conexión eterna con la tierra, con el cielo, con todo lo que lo rodeaba. Lo que viví, lo que soy, no se pierde, pensó el roble. Todo lo que fui se encuentra en todo lo que será. Y mientras el brote crecía, ya no frágil, sino con fuerza y determinación, el viejo roble se dio cuenta de algo más profundo. No solo los árboles, sino toda la naturaleza, toda la vida, fluía como un río. Cada ser era una gota en ese río, contribuyendo al todo, sin perder su esencia, sin perder su importancia. La vida no pertenecía solo al individuo, pertenecía al ciclo. El roble sintió el suave toque del viento una vez más, pero esta vez con una sensación de cierre, como si el viento le dijera que todo estaba bien, que su labor en este ciclo había concluido. Ya no había que temerle a la despedida, pues la despedida no existía. La transformación, el cambio, era lo único real. Ya no hay miedo, susurró el roble. Solo gratitud. Y descanso. La visión del brote se desvaneció lentamente, y el roble sintió que su ser comenzaba a desintegrarse en una calma absoluta, como si todo lo que había sido se hubiera convertido en aire, en tierra, en luz. En la quietud de su sueño, ya no quedaba más que un susurro profundo de paz, un suspiro del invierno que se despedía, dándole paso al renacer. El último suspiro del invierno acarició su corteza por última vez, y el roble, en su sueño, dejó ir su ser. Sabía que el frío ya no era su enemigo, sino un compañero que lo había preparado para lo que vendría. El regreso a la tierra, la fusión con el todo, el despertar que no tenía fin. Así, en ese último suspiro, el roble se entregó por completo al ciclo de la vida, sabiendo que, aunque su cuerpo dejara de existir, nunca desaparecería. Su alma continuaba en el viento, en la tierra, en las raíces de los nuevos árboles que surgirían. Este capítulo profundiza en el tema de la aceptación de la muerte, la importancia del invierno como parte del ciclo de la vida, y la conexión del roble con las generaciones futuras. Capítulo 5. La transfiguración de la tierra. El viejo roble se encontraba más allá de la percepción del tiempo. Ya no era un árbol, no era una figura corpórea, sino una presencia que flotaba en la vastedad del sueño. No sentía la necesidad de ser, ni de existir como había sido, pero de alguna manera sabía que su esencia continuaba. Los ecos de su ser resonaban a través de las hojas que ya no estaban, en la tierra que lo había nutrido durante tantos siglos, en el viento que había acariciado sus ramas. En el sueño, algo maravilloso comenzó a suceder. El aire se espesó con una luz cálida, una luz suave que parecía emanar de todas partes.
El roble observó cómo la tierra misma comenzaba a moverse. No era una tierra inerte ni un simple pedazo de suelo. Era una tierra viva, consciente de su papel en el ciclo de la vida. La tierra que había albergado sus raíces, la que había sostenido su vida, ahora parecía transformarse, como si todo el conocimiento de la existencia estuviera siendo absorbido por ella. Las raíces del roble, ahora invisibles pero presentes en su esencia, comenzaron a fusionarse con la tierra, extendiéndose más allá de lo que había conocido. La tierra no era solo un sustento, era una parte de él, una extensión de su ser, un reflejo de sus vivencias, de sus luchas y alegrías, de todo lo que había sido. Y mientras las raíces se fusionaban con la tierra, un profundo susurro surgió de lo profundo de la tierra misma, como un canto ancestral. Todo lo que eres, roble, se ha convertido en parte de este suelo, dijo la voz, tan antigua como la propia tierra, resonando a través del sueño del roble. Y ahora, serás el alimento para nuevas vidas. Serás la semilla, la raíz, la vida nueva que brotará. El roble sintió una mezcla de asombro y serenidad. Ya no era el gran árbol que había sido, no era el refugio que había dado sombra ni el hogar que había brindado consuelo a tantas criaturas. Ahora, su vida no tenía forma definida. Se había desvanecido en la tierra, pero, al mismo tiempo, su ser seguía fluyendo, siguiendo el curso natural de la vida. ¿Y qué pasa con mi existencia?, preguntó el roble, ya sin miedo. Ya no seré más que una memoria, un suspiro. Lo que fue ya no es, respondió la voz, pero lo que ha sido sigue siendo. En la tierra, en el aire, en el agua. No hay olvido, no hay separación. El ciclo de la vida no termina, solo cambia de forma. Ahora, serás parte de los nuevos brotes, de las nuevas semillas que crecerán. Serás la tierra que los nutre, el viento que los acaricia, la sombra que los protege. Mientras escuchaba esas palabras, el roble sintió cómo su esencia se fusionaba con la tierra, con la savia de la vida misma. Su ser se convirtió en el suelo fértil que albergaría a nuevos brotes, en el aire que impulsaría a las nuevas ramas hacia el cielo, en la luz que iluminaría a las futuras generaciones de árboles. No había muerte, solo transformación. A lo lejos, el roble comenzó a percibir una pequeña raíz que brotaba de la tierra. Era un brote, delgado y frágil, pero lleno de vida. En su pequeño tronco se encontraba la promesa del futuro, una nueva existencia que florecería gracias al sacrificio y al amor del roble. En ese brote, el viejo árbol reconoció la continuidad de su ser. Soy el comienzo de algo nuevo, murmuró el roble, sabiendo que sus raíces seguían vivas, que su sacrificio era el nacimiento de una nueva vida, una que continuaría creciendo y transformándose. Soy la tierra y el cielo, el presente y el futuro. La vida nunca termina. Solo fluye. Y mientras observaba ese brote, el roble entendió algo profundo, no importaba si su forma desaparecía, porque su esencia continuaría en todos los seres que vendrían. En ese pequeño brote, veía la promesa de un futuro brillante, un futuro donde su vida no solo había sido un paso en el tiempo, sino un legado que seguiría creciendo, generación tras generación. La luz comenzó a intensificarse, bañando todo a su alrededor, y el roble sintió que, aunque ya no poseía una forma, su ser nunca había sido tan completo. El ciclo de la vida, que parecía inalcanzable en los momentos de duda, había llegado a su pleno significado. Vida, muerte y renacimiento no eran opuestos, sino partes de un todo interconectado. El árbol que fui vive en el árbol que será, dijo el roble, y su voz resonó en la vasta expansión de su ser. La tierra no olvida, el viento no olvida, la luz no olvida. Todo es uno, todo está unido. Con esa comprensión, el roble sintió como su ser se disolvía en la paz profunda de la tierra, sabiendo que no era el final, sino el comienzo de una nueva forma. La transformación no era algo que debía temerse, sino algo que debía celebrarse, porque cada final era, al mismo tiempo, un nuevo principio. Y mientras la luz brillaba intensamente, el roble se entregó por completo a la tierra, al aire, al ciclo eterno. Ya no era necesario buscar respuestas, porque había comprendido que la respuesta estaba en todo lo que existía, en cada raíz, en cada hoja, en cada ciclo que comenzaba. La vida continuaba, siempre. Este capítulo se enfoca en la transfiguración del roble en la tierra, destacando la conexión entre la vida, la muerte y el renacimiento. La esencia del roble se convierte en parte de la naturaleza que lo rodea, ofreciendo la continuidad de su existencia. Capítulo 6. El regreso del alba. El sueño del viejo roble seguía su curso,
ahora más allá de las fronteras del mundo que conocía, pero profundamente conectado con el vasto ciclo de la naturaleza. Después de la transfiguración de su ser, ya no existía la distinción entre el árbol y la tierra, entre el viento y las raíces. Era una conciencia pura, una presencia infinita que fluía como la savia que había nutrido sus ramas. Pero había algo más, algo nuevo, algo que lo estaba llamando, algo que llegaba desde lo más profundo de su ser. El roble comenzó a sentir la calidez de una luz suave, como si el día estuviera naciendo nuevamente. Una luz que no provenía del sol, sino de algo más profundo, algo más esencial, como si el mismo corazón de la tierra estuviera comenzando a latir con una energía renovada. Una energía que iba más allá del tiempo, un resplandor que se alzaba desde el centro de la tierra hasta el horizonte de un nuevo amanecer. Poco a poco, una nueva forma de vida comenzó a tomar forma ante los ojos del roble. En la distancia, vio cómo la tierra misma comenzaba a brotar con nuevos colores. Los tonos verdes de las hojas, los destellos dorados del sol naciente, y los suaves matices de la tierra húmeda comenzaron a llenar el paisaje. Cada pequeño brote, cada tallo, cada hoja que emergía del suelo, era una manifestación de la promesa de un nuevo ciclo. Los árboles jóvenes, algunos apenas brotando, otros ya firmemente plantados, comenzaron a danzar en el aire fresco de la mañana. El roble sintió una energía inmensa en su interior, como si su alma misma estuviera siendo despertada de una larga quietud. Aunque ya no estaba en su forma física, su esencia había quedado impregnada en la tierra, en los brotes que ahora se alzaban. Se dio cuenta de que no solo los árboles del pasado vivirían a través de estos nuevos brotes, sino que cada uno de ellos llevaría consigo algo de él, algo de todos los árboles que lo habían precedido. En este nuevo amanecer, había una conciencia compartida, un alma colectiva que fluía a través de todos los seres vivos. El sol ha nacido, pero es el sol de todos los días, pensó el roble, mientras observaba cómo el cielo cambiaba de color. Y aunque ya no soy el mismo, sigo siendo parte de este amanecer. De repente, una suave brisa acarició la tierra, trayendo consigo el susurro de muchas voces. Las hojas de los nuevos árboles, aunque pequeñas aún, se mecían al ritmo del viento, susurrando canciones de vida nueva, de esperanzas renovadas, de un futuro lleno de promesas. Y el roble comprendió que, aunque él ya no estaba en su forma anterior, el viento lo llevaba consigo, como un mensaje, como un eco que se transmitía de una generación a otra. El viento es el eco de todos los que hemos sido, reflexionó el roble, mientras sentía cómo las raíces de los árboles jóvenes se entrelazaban con las suyas, más allá de los límites físicos. Somos todos parte de la misma respiración, del mismo latido, del mismo ciclo interminable. El sol, ahora en su pleno esplendor, comenzaba a elevarse más alto en el cielo, calentando la tierra con su luz dorada. Los brotes se estiraban hacia la luz, buscando crecer, buscando alcanzar lo alto. Pero el roble sabía que no era solo el sol lo que los impulsaba. Había algo más profundo que estaba dando fuerza a esos brotes, el amor y la memoria de todas las generaciones de árboles que los precedieron. Era un amor tan antiguo como la misma tierra, una fuerza que no tenía principio ni fin. Es el amor lo que hace crecer a todos los seres, pensó el roble, mientras la luz del sol comenzaba a filtrarse entre las hojas, creando sombras y reflejos en el suelo. El amor que se transmite, el amor que crece con cada semilla, con cada raíz. El amor que nunca muere, solo se transforma. En su corazón, el roble comprendió que, aunque el ciclo de la vida continuara, la esencia del amor siempre permanecería. Cada árbol, cada hoja, cada raíz, era una manifestación de ese amor que no podía ser destruido. La naturaleza no solo era una sucesión de estaciones, sino una red de relaciones, un vínculo profundo entre todos los seres. Y esa conexión era eterna, más allá del tiempo y la muerte. A medida que la luz del día se expandía, el roble experimentó una sensación de calma profunda. Sabía que todo lo que había sido, todo lo que había vivido, seguía vivo en los nuevos brotes, en las nuevas raíces, en los susurros del viento. Y con ese entendimiento, su alma se disolvió aún más en la tierra, en el aire, en la luz. Ya no había necesidad de preocuparse por el paso del tiempo. Sabía que su vida continuaría en todo lo que existía, en todo lo que crecía, en todo lo que respiraba. Soy la tierra, soy el viento, soy la luz, pensó el roble, y en todo lo que existe, siempre estaré. Este capítulo habla de la renovación, el renacer y el amor eterno que conecta a todos los seres. El roble,
Al comprender que su esencia sigue viva a través de los nuevos brotes, se da cuenta de que su vida no terminó, sino que se transformó en algo aún más grande. Capítulo 7. El despertar de la memoria. El roble, ahora completamente disuelto en la tierra, sintió una calma y una paz que nunca había experimentado en vida. Su esencia, transformada en raíces y hojas, flotaba en el vasto océano de la naturaleza, tan inmensa y tan profunda que ya no sentía la necesidad de ser un ser individual. Se había convertido en parte de algo más grande, más eterno, el ciclo sin fin de la vida, la muerte y el renacer. Pero en medio de esa quietud, el roble comenzó a percibir algo extraño. Una vibración en el aire. Una presión sutil que se formaba en las fibras más profundas de la tierra. No era un dolor, ni una incomodidad, sino una sensación de despertar, como si algo estuviera emergiendo de lo más profundo de su ser. Algo que había permanecido oculto durante tanto tiempo. Fue entonces cuando escuchó la voz nuevamente, pero esta vez, no era una voz proveniente de fuera de él, sino una que surgía de su propia memoria. «Recuerda, roble», dijo la voz, suave pero firme. «Recuerda lo que fuiste». El roble sintió que algo se despertaba dentro de él. No era solo la memoria de su vida anterior, sino una memoria ancestral, una conciencia colectiva que trascendía el tiempo y las generaciones. La voz no solo le hablaba a él, sino a todo lo que había sido y a todo lo que sería. Era la memoria de todos los árboles, de todos los seres que habían existido antes, de las estrellas, de la tierra, del viento. Una memoria compartida que trascendía cualquier individuo. «Recuerda», continuó la voz. «Recuerda las raíces que te sostuvieron. Recuerda las lluvias que te nutrieron. Recuerda los días cálidos y las noches frías. Recuerda tu lugar en el mundo, y cómo todo lo que eres está entrelazado con todo lo que has sido». El roble sintió una oleada de imágenes y sensaciones atravesando su conciencia. No solo recordó los momentos de su propia existencia, sino que vio y sintió la historia de todos los árboles que lo habían precedido. Las raíces que se entrelazaban bajo la tierra, los vientos que viajaban de un árbol a otro, la luz del sol que alimentaba a todos por igual. Era como si él mismo hubiera sido testigo de cada nacimiento, de cada caída, de cada ciclo. «Soy parte de todo lo que existe», pensó el roble, con una claridad que le llenó el corazón. «No soy un ser aislado. Soy la memoria de todos los seres. Soy la conciencia de la tierra». A medida que las visiones continuaban, el roble vio la historia de su propio crecimiento. Recordó la primera semilla que cayó en la tierra, esa pequeña chispa de vida que se convirtió en él. Sintió el impulso de la vida que lo había empujado hacia el sol, que había hecho que sus raíces se adentraran profundamente en la tierra en busca de agua y sustancia. Recordó las estaciones cambiando a su alrededor, las lluvias que lo fortalecían, el viento que le susurraba secretos. Recordó a los animales que habían encontrado refugio bajo su sombra, a las aves que anidaban en sus ramas, a los humanos que se sentaban a su pie. Y en cada recuerdo, se dio cuenta de algo más profundo. Cada momento, cada día vivido, era parte de un todo más grande. Cada árbol, cada criatura, cada elemento de la naturaleza formaba una red infinita, un tejido tan intrincado y tan profundo que ni siquiera el roble podría comprenderlo completamente. La memoria del roble se extendió más allá de su propia vida. Recordó a los árboles que habían existido mucho antes que él, los gigantes que habían dominado los bosques de antaño, las raíces de aquellos seres ancestrales que ahora descansaban en las profundidades de la tierra. Vio cómo su vida no era solo la culminación de su existencia, sino el paso de un testigo en una larga cadena de vida, una cadena que se extendía hasta el origen mismo de la creación. «Todo lo que soy está dentro de mí, y todo lo que fui sigue existiendo», reflexionó el roble, mientras la memoria de todos los seres lo envolvía. «Somos todos uno, unidos en la misma danza eterna». La voz, que ahora parecía surgir de cada rincón del mundo, continuó: «El ciclo de la vida no tiene fin. Lo que ha sido, sigue siendo. Lo que ha pasado, está presente en todo lo que hay. No hay olvido, solo transformación». El roble sintió una paz infinita al comprender estas palabras. Ya no se veía como un árbol individual, ni siquiera como una entidad separada. Era todo lo que había sido, todo lo que había experimentado, y todo lo que vendría. Cada brote que naciera de la tierra, cada hoja que se desplegara al sol, era una manifestación de su ser. Era un reflejo de todas las vidas que se habían entrelazado antes de él y que seguirían viviendo mucho después de él.
Soy la memoria de la tierra, pensó el roble, y a través de esta memoria, viviré para siempre. Y en ese instante, el roble comprendió lo más importante de todo: la vida no era un destino solitario, sino un flujo constante de interconexión. Cada ser era una parte del todo, y la memoria de cada uno se transmitía a través de las generaciones, como una melodía eterna que nunca cesaba de sonar. Con este conocimiento profundo, el roble se entregó por completo al ciclo de la vida, al flujo continuo del tiempo. Ya no había necesidad de buscar respuestas, porque entendía que las respuestas ya estaban en todo lo que existía, en cada rincón del mundo, en cada brisa que soplaba, en cada susurro de las hojas, en cada latido de la tierra. La memoria del roble ya no estaba solo en él, ahora formaba parte de la memoria de todos los seres, como una huella eterna que jamás desaparecería. Este capítulo refleja el despertar de la memoria y la comprensión profunda de la interconexión de toda la vida. El roble se da cuenta de que su existencia es solo una manifestación de una memoria colectiva eterna, en la que todo está entrelazado. Capítulo 8. La voz de los silenciosos. El tiempo en el que el roble se había transformado no era el tiempo que conocía antes de su desaparición física. Ya no existían las estaciones con sus cambios concretos, ni las sombras largas que marcaban el paso de los días. En este nuevo estado, flotaba en una existencia temporal, suspendido entre los ecos de todas las vidas que habían sido y las que todavía estaban por nacer. No había nada que lo limitara. Su conciencia se había expandido, se había fusionado con la tierra, con el viento, con las estrellas, pero también con algo más profundo: el silencio. El roble se dio cuenta de que el silencio, esa quietud tan absoluta, no era vacío. Era una presencia llena de significado. Había voces en el silencio, voces que solo podían ser escuchadas por aquellos que sabían callar, que sabían escuchar más allá del ruido del mundo. Mientras flotaba en ese espacio sin tiempo, el roble comenzó a percibir un murmullo lejano. No era un sonido físico, no venía de los árboles ni del viento, ni siquiera del agua o de la tierra. Era un murmullo que nacía de la quietud, una vibración que surgía del fondo mismo de la existencia. El roble entendió que era la voz de aquellos que habían permanecido en silencio, de los seres que no se hacían notar, pero cuya existencia estaba imbuida en todo lo que vivía. ¿Qué es este murmullo?, pensó el roble, con una curiosidad profunda. ¿Qué voz es esta que viene del silencio? A medida que esa vibración aumentaba, comenzó a comprender. Eran las voces de los seres más pequeños, los que rara vez eran escuchados. No eran los árboles grandes ni los animales fuertes los que hablaban. Eran las raíces diminutas de las plantas que apenas asomaban a la superficie de la tierra, los insectos que vivían en las sombras de las hojas, los microorganismos que habitaban la tierra con una vida tan breve, pero tan llena de importancia. Eran las voces de todos los seres invisibles, de aquellos que no eran vistos, pero que sin embargo sostenían la vida en todo su esplendor. El roble escuchó con atención, y al hacerlo, sintió como su propio ser se disolvía aún más en la tierra. La voz del silencio se convirtió en una melodía de pequeñas notas, cada una representando un momento de existencia, una vida efímera pero esencial. El roble entendió que en ese murmullo estaba la clave de la verdadera sabiduría. Todo en la naturaleza, incluso lo que parecía insignificante, tenía un propósito, un papel que desempeñaba en el vasto ciclo de la vida. Los pequeños también tienen una voz, pensó el roble, mientras percibía cómo las pequeñas criaturas que habitan las sombras de la tierra hablaban con la misma intensidad que los grandes árboles que se alzaban al sol. Y sus voces son tan importantes como las mías, o las de cualquier otro ser. El roble recordó su propia existencia, cuando, en su vida anterior, había sido el hogar de muchas criaturas pequeñas. Los insectos que se posaban en sus ramas, las aves que construían sus nidos en su copa, y los pequeños roedores que se resguardaban bajo su sombra. A lo largo de su vida, no siempre había prestado atención a esos seres tan pequeños, pero ahora entendía que sin ellos, el equilibrio del mundo no existiría. ¿Cuántos de nosotros nos hemos olvidado de escuchar esas voces?, reflexionó el roble. ¿Cuántos hemos dejado de prestar atención a los más pequeños, a los que viven en los márgenes? A medida que el murmullo se intensificaba, el roble comprendió que todas las voces eran parte de un todo. No solo los grandes árboles, los animales majestuosos, los ríos caudalosos o las montañas silenciosas formaban la sinfonía de la vida. También lo hacían los diminutos seres, los invisibles, los que viven en la oscuridad de la tierra o entre las hojas. Cada uno de ellos, en su breve existencia,
sostenía el equilibrio de la naturaleza, contribuyendo a la armonía del todo. El roble comprendió que el silencio no era simplemente ausencia de sonido, sino la oportunidad para escuchar todo lo que existía sin distinción. En la quietud del universo, todas las voces se unían, y la verdadera sabiduría residía en escuchar con atención, sin juicio, sin preferencias. El silencio no es vacío, pensó el roble, es un lugar donde todas las voces se encuentran, donde todo lo que ha sido, lo que es y lo que será, se escucha con igual importancia. A medida que esta comprensión se asentaba en su corazón, el roble sintió un profundo respeto por todos los seres, por aquellos que no se veían, por los que apenas eran notados. Sabía que ahora, como parte de la tierra misma, debía ser testigo de estas voces, debía ser el guardián de todos los seres que componían este vasto y maravilloso ciclo de la vida. El murmullo comenzó a desvanecerse, pero el roble sabía que nunca desaparecería por completo. Ahora era parte de él, una parte de su ser que siempre estaría presente, aunque en silencio, siempre vibrando en las raíces, en las hojas, en el viento que pasaba entre los árboles. Escuchar es lo que nos conecta, pensó el roble, y en ese silencio, todo se encuentra. Este capítulo profundiza en la importancia de las voces silenciadas, aquellas de los seres pequeños e invisibles que sostienen el equilibrio de la vida. A través de la escucha del silencio, el roble llega a la comprensión de que cada ser, sin importar su tamaño o visibilidad, tiene un papel crucial en el ciclo de la naturaleza. Capítulo 9. El eco de la muerte. El roble había experimentado muchas transformaciones, pero aún quedaba un profundo misterio por comprender: la muerte. Aunque ya había dejado atrás su forma material, había llegado a sentir que el ciclo de la vida, al igual que la tierra misma, nunca termina. A medida que sus raíces se entrelazaban con otras, sintió que el concepto de muerte no era el final, sino simplemente otra fase del eterno ciclo de la naturaleza. Sin embargo, había algo que inquietaba su conciencia, un vacío que no lograba comprender del todo. Un eco, un susurro, que parecía provenir de un lugar distante, un lugar donde el sol nunca brillaba y las sombras eran eternas. El roble comenzó a buscar este eco, como si fuera una llamada que necesitaba entender. Un día, en el reino de la tierra profunda, el roble sintió que algo lo estaba llamando. No era la voz de los seres pequeños, ni el susurro del viento. Era una presencia más densa, más pesada. Como si el propio acto de la muerte hablara a través de la vibración de las raíces, a través de los susurros del suelo que ya no tenía vida. El roble siguió la llamada, profundamente curioso, hasta que se encontró con una región del mundo subterráneo que nunca había explorado, un espacio lleno de sombras densas y misteriosas. Y allí, en el corazón de ese oscuro lugar, comprendió algo que le había escapado: la muerte no era solo un cambio, una transformación. Era también una despedida. Un acto de separación. En la muerte, no solo se disolvían las formas, sino que se cortaban los lazos. En ese proceso, había dolor. Un dolor que resonaba en los rincones más profundos de la tierra, en el eco de las raíces que ya no se encontraban. ¿Por qué el silencio duele?, pensó el roble, mientras sentía cómo su esencia se mezclaba con las sombras que emanaban de la tierra muerta. ¿Por qué hay un vacío en la muerte, si todo lo que parece morir, en realidad se transforma? El roble comprendió, entonces, que la muerte era un acto doloroso no solo por la pérdida, sino por la distancia que creaba entre los seres. Aunque todo volviera a la tierra, aunque todo se transformara en energía, en esencia, había un momento en que las conexiones se rompían, cuando los lazos entre las formas se diluían y se desvanecían. Es la despedida la que duele, pensó el roble con melancolía. Es la distancia que se crea entre los seres lo que nos causa el vacío. Pero incluso en esa separación, hay una promesa. La tierra, al igual que la vida, había de alguna forma aprendido a aceptar la muerte como una parte del todo. Aunque la partida de un ser significaba un adiós, también significaba una oportunidad para nuevos comienzos, para nuevos vínculos. El roble entendió que la muerte no era un obstáculo, sino una fase dentro del ciclo eterno. Lo que se iba, se transformaba, y lo que nacía lo hacía con una nueva esencia, con una nueva historia que seguiría tejiéndose. En ese momento, las sombras profundas parecieron levantarse, y el roble sintió que una nueva comprensión lo envolvía. La muerte no era un final absoluto. Era un susurro lejano, un eco que se disipaba con el viento, pero que dejaba una huella en la tierra. Cada vez que un árbol caía, sus raíces alimentaban a los que venían después.
Cada animal que moría dejaba espacio para los que nacerían en su lugar. La muerte no era una ausencia, sino una transformación. El roble ya no temía la muerte, pues sabía que todo lo que vivía debía algún día desvanecerse para que otros pudieran crecer. La desaparición de un ser era solo la preparación para la llegada de algo nuevo, y en ese ciclo, todo estaba equilibrado. En la muerte, hay vida, pensó el roble. En el fin, siempre hay un nuevo comienzo. A medida que comprendía la naturaleza del dolor y la despedida, el roble vio cómo el eco de la muerte comenzaba a desvanecerse. Ya no sentía tristeza, sino una profunda serenidad. La vida continuaba, y él era una parte esencial de ese flujo continuo, como todo lo que había sido y todo lo que sería. Con el paso de las horas, el roble se disolvió más aún en la tierra, fundiéndose con la oscuridad que había temido al principio, pero que ahora comprendía. En su mente, ya no existía la contradicción entre vida y muerte. Ambos eran caras de una misma moneda, inseparables, como la luz y la sombra, el sol y la luna. Lo que muere nunca desaparece, reflexionó el roble. Solo se convierte en algo diferente. Y ese algo forma parte de algo más grande. Y con esa comprensión, el roble se sintió en paz. Ya no había miedo en la muerte, solo un profundo agradecimiento por haber sido parte de ella, por haberla experimentado y al mismo tiempo, haber sido testigo de su transformación en algo nuevo. Este capítulo trata sobre la comprensión de la muerte por parte del roble, un proceso que no es un final, sino una transformación, un ciclo eterno que permite nuevos comienzos. El roble llega a entender que aunque la muerte conlleva dolor y despedida, también es una parte necesaria del flujo de la vida. Capítulo 10. La danza de la renovación. El roble, ahora completamente integrado con la tierra, había comprendido muchas cosas sobre la vida, la muerte y el eterno ciclo de la naturaleza. Sin embargo, aún había un misterio que se le escapaba, la renovación. Había experimentado la disolución de su forma, el fin de su existencia como ser individual, y había entendido que la muerte no era un final, sino una transformación. Pero, ¿qué significaba realmente la renovación? ¿Cómo se daba ese renacer, ese ciclo continuo de creación y disolución? En su nueva existencia, el roble observaba la vida a su alrededor con una claridad profunda. Había visto cómo la vida seguía su curso, cómo los árboles nacían de la tierra, cómo las hojas caían y se descomponían, alimentando a nuevas generaciones de plantas y seres vivos. Pero algo faltaba en su comprensión. No era solo un proceso físico. No se trataba solo de la simple regeneración biológica. Había algo más sutil, algo que se tejía en el trasfondo de todo, algo que trascendía el tiempo y el espacio. Un día, mientras las raíces del roble se extendían a través de las profundidades de la tierra, sintió una vibración diferente. No era la vibración de los seres que ya existían, sino la vibración de algo que estaba por nacer. Algo nuevo, algo que aún no había alcanzado su forma. Era la promesa de la renovación, la esencia de la vida que estaba a punto de manifestarse. Es aquí, pensó el roble, con una sensación de reconocimiento profundo. Es aquí donde comienza la danza. La vibración se convirtió en una melodía suave, casi imperceptible. Era como si la tierra misma estuviera respirando, como si una corriente de vida estuviera emergiendo de lo más profundo, lista para brotar hacia la superficie. El roble entendió, con una claridad que lo atravesó, que la renovación no solo ocurría en el nivel material. La renovación era una danza, un baile entre lo viejo y lo nuevo, entre lo que se desvanece y lo que surge, entre la memoria de lo que fue y la promesa de lo que será. Todo lo que muere se convierte en semilla, reflexionó el roble. Cada fin es el comienzo de algo nuevo. Mientras sentía esa vibración, el roble también sintió como las viejas raíces de los árboles caídos en los alrededores comenzaban a alimentar nuevas generaciones. Podía percibir cómo el suelo, enriquecido con el paso del tiempo, daba vida a nuevas plantas, nuevas flores, nuevas criaturas que se alzaban hacia el sol. Había algo mágico en el proceso, como si cada ser, en su paso por el mundo, dejara una huella que permitiría que otros crecieran y florecieran. Es un ciclo sin fin, pensó el roble. Cada vida deja su huella, y esa huella se convierte en fertilizante para la próxima. Nada se pierde. Nada se desperdicia. El roble sintió cómo las energías de la tierra se entrelazaban con las suyas. Ahora entendía que la renovación no solo era un proceso biológico, sino un fenómeno que implicaba el espíritu de la tierra misma, la esencia del universo.
En la renovación, los elementos se transformaban, se reciclaban, y a través de esa transformación, el mundo se mantenía en equilibrio. De repente, el roble sintió una leve presión sobre sus raíces. Era una pequeña semilla que había comenzado a crecer en la oscuridad de la tierra. Como si todo el universo conspirara para traerla a la luz, la semilla comenzó a abrirse paso hacia la superficie, siguiendo la dirección del sol, buscando su lugar en el vasto mundo. Así es como comienza la danza, pensó el roble, mientras sentía como la pequeña semilla rompía la tierra y se asomaba al mundo exterior. La vida siempre encuentra su camino, siempre busca la luz. Con el paso de los días, el roble observó cómo la semilla crecía, se convertía en una pequeña plántula, frágil pero llena de promesas. No era el roble mismo, pero en esa pequeña planta residía todo lo que él había sido: las mismas raíces, las mismas ramas, la misma memoria. A través de esa pequeña semilla, el roble comprendió lo que significaba realmente la renovación. No era un simple regreso a la forma original, sino una evolución, una transformación continua. Cada ser que nacía llevaba consigo el legado de lo que había sido, pero también la oportunidad de ser algo nuevo, algo diferente. La renovación no es un regreso, pensó el roble. Es una evolución, una danza que nunca se repite de la misma manera. Cada paso es único, cada giro es distinto, pero todos forman parte de un mismo ritmo. La plántula creció día a día, y el roble vio cómo se desplegaban sus primeras hojas, cómo las raíces se extendían en busca de alimento, cómo la pequeña planta se adaptaba al mundo que la rodeaba. Aunque no era el mismo árbol que había sido, era una nueva manifestación de su esencia, una nueva versión de la vida que había existido antes, pero ahora con una identidad propia. El roble comprendió que, en la renovación, nada se pierde, pero todo cambia. La esencia de la vida es eterna, pero las formas, los caminos y las experiencias siempre son nuevas. Así como la plántula crecía con su propio carácter, cada ser que nacía tenía su propia historia que contar, su propio camino que recorrer. Todo es parte de un ritmo más grande, reflexionó el roble. La danza de la vida, la danza de la renovación. Cada movimiento, cada transformación, es un paso hacia algo nuevo, algo mejor. Y mientras observaba el crecimiento de la plántula, el roble sintió una profunda paz. Sabía que, aunque su forma ya no existiera, él continuaría siendo parte del ciclo de la vida, no solo como memoria, sino como energía, como esencia, como parte de la danza eterna que mantenía todo en movimiento. Cada vida, cada muerte, cada renacimiento es una danza, pensó el roble, y en esta danza, todo tiene su lugar. Este capítulo se centra en la comprensión del roble sobre la renovación, viéndola no solo como un proceso biológico, sino como una danza continua de transformación y evolución. La renovación no es un regreso, sino una oportunidad de cambio, un ciclo eterno en el que cada ser tiene su propio camino único. Capítulo 11. La sabiduría del viento. El roble, ahora más sabio y profundo que nunca, continuaba explorando los misterios del ciclo de la vida. Había aprendido sobre la muerte, la transformación y la renovación. Pero quedaba algo más que aún no comprendía completamente: la conexión entre todos los elementos que lo rodeaban. ¿Cómo se conectaban las plantas, los animales, el sol y la luna? ¿Qué papel jugaban los vientos, las lluvias y las estrellas en el flujo continuo de la vida? El viento, que siempre había sido un visitante constante de sus ramas, era ahora un compañero silencioso que susurraba sin cesar entre las hojas caídas y las raíces desenterradas. Aunque nunca había sido un ser tangible, el roble sentía su presencia como una fuerza vital, un eco constante de cambio y movimiento. El viento no tiene forma ni lugar, pensó el roble, y sin embargo, su presencia es profunda. Siempre está en movimiento, tocando cada rincón de la tierra. ¿Qué sabe el viento que yo no sé? Con una curiosidad renovada, el roble se dispuso a escuchar el viento con más atención. Antes, cuando aún era un árbol, el viento solo era una sensación pasajera, un movimiento que acariciaba sus hojas o arrastraba sus ramas. Pero ahora, al estar integrado con la tierra, podía percibir al viento de una manera nueva, como si fuera más que un simple flujo de aire. Era un susurro profundo que contenía una sabiduría ancestral, algo que el roble había sido incapaz de oír cuando se encontraba atrapado en su forma física. A medida que el viento soplaba más fuerte, el roble se concentró en escuchar sus murmullos. No eran palabras, pero cada ráfaga traía consigo imágenes y recuerdos, visiones de tierras lejanas,
de árboles que nunca había tocado, de seres que nunca había visto. El viento parecía conocer todo. Parecía llevar consigo las historias de cada rincón de la tierra, de cada ser que había existido, de cada transformación que había ocurrido. Y, sin embargo, no estaba atado a ningún lugar. El viento viajaba libremente, llevando consigo los ecos de la vida sin aferrarse a ellos. El viento conoce la verdad del movimiento, pensó el roble. Sabe que todo en el mundo está en constante cambio. Nada se queda quieto. El viento es el recordatorio constante de que la vida nunca es estática, nunca se detiene. El roble comprendió, entonces, que el viento era mucho más que una fuerza natural. Era el símbolo de la impermanencia de todo lo que existía. Los árboles que se alzaban hacia el cielo, las montañas que se erguían con firmeza, incluso el agua que fluía con su corriente constante, todo estaba destinado a cambiar. Nada permanece igual. Todo se mueve, fluye, se transforma. El viento, con su danza incesante, era la manifestación misma de este principio. El viento nunca se queda en un solo lugar, pensó el roble. Va de un rincón a otro, llevando consigo lo que toca, pero sin aferrarse a nada. Quizá la sabiduría del viento sea aprender a soltar, a moverse con la corriente de la vida sin aferrarse a lo que ya no sirve. El roble sentía cómo el viento acariciaba sus raíces, cómo se deslizaba a través de las tierras y los árboles, tocando a todos por igual, sin discriminación, sin preferencia. El viento parecía ser el gran igualador, el que no hacía distinción entre seres grandes o pequeños, entre aquellos que se elevaban hacia el cielo o los que se quedaban pegados al suelo. Todos eran tocados por el viento, todos eran parte de su viaje. El viento no guarda rencor ni se apega, reflexionó el roble. Va hacia donde debe ir, tocando lo que debe tocar, moviéndose sin temor al cambio. Quizá esa es la verdadera libertad, moverse sin aferrarse, adaptarse a lo que la vida trae y soltar lo que ya no sirve. En ese momento, el roble sintió un profundo respeto por el viento. El viento, como el roble, estaba destinado a ser un vehículo de transformación, de cambio y de movimiento. Lo que el viento tocaba nunca era el mismo después de su paso. Pero el viento, al igual que el roble, no buscaba retener lo que tocaba. Simplemente pasaba, sabiendo que todo en la vida está en constante flujo y que el cambio es necesario para que la vida continúe. Quizá la verdadera sabiduría radica en aceptar el flujo de la vida, en moverse con ella sin intentar detenerla, pensó el roble, mientras el viento lo rodeaba con su susurro. El viento sabe que todo tiene su momento. El sol brilla y luego se esconde, las hojas caen y luego brotan nuevamente, y la vida, como el viento, sigue su curso, sin aferrarse a nada. El roble entendió que el viento no solo representaba la impermanencia, sino también la capacidad de adaptación. El viento nunca resistía al cambio. Siempre se adaptaba a las circunstancias, a las formas que encontraba en su camino, y continuaba su viaje con una serenidad que solo los sabios comprendían. Es la flexibilidad del viento lo que lo convierte en un maestro, pensó el roble. La capacidad de dejarse llevar, de ser flexible frente a las fuerzas que no se pueden controlar, esa es la verdadera sabiduría. El viento nunca lucha contra la corriente, simplemente se adapta. Con ese entendimiento, el roble dejó de resistirse al cambio. En su nueva forma, ya no tenía miedo de lo que el futuro pudiera traer. Sabía que, al igual que el viento, debía fluir con la vida, aceptar lo que venía y dejar ir lo que ya había sido. El viento lo había enseñado a soltar, a moverse con la corriente de la vida sin miedo al futuro. El viento, al final, no solo era un mensajero del cambio. Era un maestro que le había mostrado al roble que el secreto de la vida radicaba en la libertad de dejar ir, en la capacidad de fluir sin aferrarse, sin miedo, hacia lo que venía. Ser libre es aceptar el movimiento, ser parte de la danza de la vida, pensó el roble, mientras el viento seguía su camino, llevándose consigo las últimas hojas caídas. Este capítulo explora la sabiduría que el roble obtiene del viento, el entendimiento de la impermanencia, la flexibilidad y la capacidad de moverse con el flujo de la vida. El viento, como símbolo de cambio y adaptación, enseña al roble que la verdadera libertad reside en no resistir el curso natural de las cosas. Capítulo 12. El canto de las estrellas. Mientras el roble continuaba su viaje hacia la comprensión más profunda de la naturaleza, sus raíces se adentraban cada vez más en los misterios del mundo. Había comprendido la muerte, la renovación, el viento y su flujo interminable. Sin embargo, algo aún faltaba en su entendimiento,
las estrellas. Siempre había visto el cielo nocturno como un lienzo adornado por millones de luces, pero nunca había considerado su significado más allá de lo visual, más allá de lo que su forma material le mostraba. Una noche, mientras la oscuridad se cernía sobre la tierra y el viento traía consigo sus susurros, el roble sintió una nueva presencia. Era sutil, casi imperceptible, pero a la vez profunda. A medida que su esencia se extendía en la quietud de la noche, el roble percibió una vibración en el aire, un canto lejano, una melodía que parecía provenir de las estrellas mismas. El roble, aunque ya muy sabio, se sintió sorprendido. Nunca había escuchado tal música en su vida. Al principio, pensó que podría ser un sueño, pero la vibración era demasiado real. Era como si el universo entero estuviera susurrando algo, como si las estrellas, aquellas luces lejanas que siempre había observado, estuvieran cantando una canción que solo él podía escuchar ahora. ¿Qué es esto?, pensó el roble. ¿Cómo es que las estrellas, tan distantes y ajenas a mi vida terrenal, pueden tener una canción que llegue hasta mí? A medida que su esencia se expandía por la vasta red de la Tierra, el roble comenzó a entender que las estrellas no solo brillaban con luz, sino que también irradiaban sabiduría. Eran faros del universo, señales de los grandes misterios que existían más allá de la experiencia de la vida terrestre. Las estrellas, pensó el roble, eran como los pensamientos más profundos del cosmos, pensamientos que trascendían el tiempo, que trascendían la vida misma. Las estrellas no solo son luces, reflexionó el roble. Son las huellas de lo eterno. Son el canto de lo que no puede ser visto, pero que siempre está presente. A medida que se concentraba más en la melodía, el roble entendió que las estrellas representaban algo más allá de lo físico. No solo iluminaban el cielo, sino que eran símbolos de una sabiduría ancestral, de una verdad más allá de la comprensión humana. El canto de las estrellas era un recordatorio de la conexión universal entre todos los seres. La luz de las estrellas no solo iluminaba el camino de los viajeros nocturnos, sino que guiaba las almas hacia el entendimiento más profundo. El cosmos entero canta, pensó el roble. Y cada estrella tiene una historia que contar, una canción que suena en la vastedad del espacio. Cada luz es una chispa del conocimiento eterno. El roble sintió como su conciencia se expandía más allá de su antigua forma. Ya no era solo un árbol o una entidad ligada a la tierra. Ahora se sentía parte del universo entero, en comunión con las estrellas, con el viento, con la muerte, con la vida. Todo lo que había aprendido en su viaje, todo lo que había entendido sobre la transformación, la renovación y el flujo de la vida, ahora se unía con este nuevo conocimiento que las estrellas le ofrecían. Si el viento nos enseña a movernos con la corriente de la vida, pensó el roble, las estrellas nos enseñan a mirar más allá, a ver lo invisible, a comprender lo eterno. El roble comprendió que las estrellas no solo eran luces en el cielo. Eran recuerdos del tiempo primordial, fragmentos de la sabiduría del universo. Eran la conexión entre el pasado y el futuro, los testigos de todos los momentos, de todas las vidas que habían existido, de todas las que existirían. Cada estrella representaba una historia, un destino, un camino que se cruzaba con otros, y juntos formaban la sinfonía infinita del cosmos. El canto de las estrellas era la melodía de todo lo que había sido y todo lo que será. Era la música de la creación misma, que resonaba en cada ser, en cada átomo, en cada suspiro del viento. El roble entendió, entonces, que su vida, su existencia, no era un punto aislado en el universo, sino una nota en esa vasta sinfonía. Y así como el viento se movía sin cesar, como la tierra se renovaba y la muerte transformaba, las estrellas cantaban la canción de lo eterno, la canción de la existencia en su forma más pura. Somos todos parte de esta canción, pensó el roble, y aunque nuestras voces sean pequeñas, juntas forman una armonía perfecta. En ese momento de profunda comprensión, el roble dejó de sentirse aislado. Ahora sabía que la vida de todo ser, por más efímera que fuera, estaba conectada con algo mucho más grande, algo que trascendía el tiempo y el espacio. La canción de las estrellas era la canción de todos los seres vivos, y todos, sin excepción, eran parte de esa sinfonía cósmica. Con esa revelación, el roble cerró los ojos, aunque ya no tuviera ojos físicos, y se permitió escuchar más profundamente el canto que venía de las estrellas. Era una música que no podía ser descrita con palabras, una melodía tan vasta y eterna como el universo mismo. Es una canción que nunca termina, pensó el roble, y cada ser, cada vida,
aporta una nota única a su ritmo. Este capítulo trata sobre la revelación del roble al descubrir el significado profundo de las estrellas, no solo como fuentes de luz, sino como símbolos del conocimiento eterno y la conexión cósmica que une a todos los seres. El canto de las estrellas representa la armonía universal, donde cada ser tiene un papel único que desempeñar en la sinfonía de la existencia. Capítulo 13. La rueda del destino. El roble, ahora completamente integrado en el tejido de la Tierra y del cosmos, comenzó a comprender que todo en el universo se movía según un orden misterioso, un ciclo perpetuo de causas y efectos, de nacimientos y muertes, de pérdidas y renacimientos. Había aprendido que la muerte no era el fin, sino una transformación. Había comprendido la renovación, el viento y las estrellas. Pero aún había algo que le inquietaba, algo que sentía como una corriente invisible que unía todo: el destino. El concepto de destino siempre había sido algo lejano para el roble. Cuando estaba en su forma física, él no pensaba en sí mismo como un ser que seguía un camino predeterminado. Pensaba simplemente en su vida, en su existencia, en el viento que le acariciaba las hojas o en la lluvia que caía sobre su corteza. Pero ahora, al estar más allá de su forma, al ser uno con la tierra y el cielo, el roble sentía que había algo más grande que dirigía todo, algo que unía todas las partes del mundo en un flujo armónico, como una rueda que gira constantemente. ¿Qué es el destino?, se preguntaba el roble mientras sentía cómo la energía de la tierra fluía a través de sus raíces. ¿Es solo una ilusión? ¿O hay una fuerza que guía cada movimiento, cada vida, cada respiración? Una tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte y el aire se llenaba del frescor de la noche, el roble sintió una presencia distinta. Era una fuerza suave pero poderosa, una vibración profunda que parecía emanar desde el mismo centro de la tierra. Era como si todo el universo estuviera suspenso en un solo momento, esperando a que algo sucediera, como si las estrellas mismas estuvieran observando, esperando el giro de la rueda del destino. Es aquí, pensó el roble, es aquí donde todo se une. El roble, ahora sin cuerpo físico, pero con una consciencia infinita, comenzó a experimentar la naturaleza cíclica del destino. Vio las vidas de los seres que le habían rodeado, como si estuviera observando las huellas de sus existencias pasadas, como si pudiera ver la trama de la vida de cada ser vivo, desde el más pequeño insecto hasta el más grande de los árboles. Vio cómo cada vida, aunque individual, estaba conectada con la vida de los demás, y cómo esas vidas formaban una red infinita de destinos entrelazados. Cada ser es parte de un todo, pensó el roble. Cada vida tiene su lugar en esta rueda que gira sin cesar. El roble entendió que el destino no era algo que se pudiera controlar o predecir. No era una fuerza que dictaba los pasos de cada ser, sino una rueda que giraba sin descanso, llevando a cada uno por su camino, pero siempre interconectados, siempre influyéndose mutuamente. Cada elección, cada acción, cada palabra tenía un impacto en el destino de otros, como un pequeño giro en la rueda que afectaba a todo lo que estaba a su alrededor. El destino no es un camino recto, pensó el roble. Es una rueda que gira. A veces, nos sentimos atrapados, como si estuviéramos dando vueltas en círculos. Pero cada vuelta tiene su propósito, cada giro tiene un significado, aunque no siempre lo entendemos. Mientras el roble meditaba sobre esta revelación, comenzó a ver que la rueda del destino no solo estaba hecha de las vidas de los seres que habitaban la tierra. También estaba compuesta por los ciclos de la naturaleza, los movimientos de los astros, las estaciones del año, los cambios del clima. Todo formaba parte de una danza universal, una danza que se repetía constantemente, pero que nunca era exactamente la misma. Todo en el universo está en movimiento, reflexionó el roble. Nada permanece estático, nada permanece igual. El destino es una rueda que nunca deja de girar, pero cada vuelta es diferente. Cada día es un nuevo comienzo, y cada final es solo una nueva oportunidad. El roble comenzó a sentir una profunda paz en su corazón, si es que aún podía llamarlo así, al comprender que no había nada que temer del destino. La rueda podía girar y girar, pero lo que importaba era cómo cada ser vivía su vida, cómo cada uno se relacionaba con los demás, cómo todos formaban parte de esa rueda. Al fin y al cabo, cada uno tenía su momento, su paso, su giro en la rueda. El destino no es algo que nos arrastra sin nuestra voluntad, pensó el roble. Es algo que creamos, cada uno de nosotros con nuestras decisiones, nuestros pensamientos y nuestras acciones.
El roble se dio cuenta de que el destino no se trataba de una única dirección, ni de un fin predestinado, sino de un flujo constante, un proceso de constante renovación. Todo lo que existía, desde las más pequeñas criaturas hasta las estrellas que se alzaban en el cielo, formaba parte de esa rueda, y cada uno tenía su papel en el ciclo eterno. Algunas veces, ese papel era visible, otras veces era invisible, pero siempre estaba allí, cumpliendo su propósito. Todo lo que he vivido, todo lo que he experimentado, ha sido parte de la rueda del destino, pensó el roble, y no importa lo que haya sido, siempre he estado conectado a todo. Lo que soy ahora es parte de lo que fui, y lo que seré será parte de lo que soy. El roble comenzó a sentir una profunda gratitud por la rueda del destino. Aunque no siempre entendiera su funcionamiento, aunque no siempre supiera por qué las cosas sucedían, el roble comprendió que cada parte de la rueda tenía un propósito. Las estaciones cambiaban, las criaturas nacían y morían, las estrellas seguían su curso en el cielo, y todo estaba interconectado, todo formaba parte del mismo ciclo. La rueda del destino no nos pertenece, pensó el roble. Es una fuerza más grande que nosotros, pero somos parte de ella. Y lo más importante es cómo vivimos, cómo amamos, cómo interactuamos con los demás. Eso es lo que realmente importa en este ciclo eterno. De repente, el roble sintió que la rueda giraba más lentamente, como si la vida misma estuviera tomándose un momento para respirar. En ese breve instante, comprendió que el destino no era solo una fuerza abstracta. Era también una oportunidad para vivir plenamente, para ser consciente de nuestra existencia, para formar parte de algo mucho más grande que uno mismo. Y aunque no pudiera controlar el giro de la rueda, podía elegir cómo moverse dentro de ella, cómo contribuir al ciclo eterno con sus propios actos y pensamientos. La rueda del destino sigue girando, pero cada uno de nosotros tiene la capacidad de marcar su propio paso dentro de ella, pensó el roble, con una serenidad que nunca antes había conocido. Lo importante no es a dónde nos lleva la rueda, sino cómo decidimos vivir mientras giramos en ella. Con esta nueva comprensión, el roble sintió una paz profunda, sabiendo que su existencia, aunque efímera, era parte de un todo más grande, parte de la rueda del destino que giraba incansablemente, conectando todo lo que había sido, todo lo que es, y todo lo que será. Este capítulo profundiza en la comprensión del roble sobre el destino, entendiendo que no es algo predeterminado o fuera de control, sino una rueda cíclica de vida, muerte, transformación y renovación, donde cada ser tiene un papel único y su propia oportunidad de contribuir al ciclo eterno. Cada ser puede vivir plenamente dentro de esta rueda, sabiendo que, aunque no se puede controlar el curso del destino, siempre hay una elección en cómo vivirlo. Capítulo 14. La comprensión del alma. El roble, ahora sumido en su conexión con la tierra, el viento, las estrellas y el destino, sintió una sensación de plenitud que nunca antes había experimentado. Había aprendido tantas cosas durante su largo viaje, pero había algo más, una última verdad que debía comprender. Algo que aún no había alcanzado por completo, un conocimiento profundo y silencioso que se escondía detrás de todo lo que había experimentado. Fue en una tranquila madrugada, cuando la luz tenue del alba comenzaba a teñir el horizonte de tonos suaves y dorados, que el roble sintió una presencia más allá de la tierra y el cielo, más allá del viento y las estrellas. Era una presencia sutil, como una brisa invisible, pero poderosa. Era como si algo dentro de él estuviera despertando, algo que trascendía la vida y la muerte, la transformación y la renovación. ¿Qué es esto?, pensó el roble, sintiendo una vibración en lo más profundo de su ser. Algo más que la tierra, el viento y el destino. Algo más que las estrellas y el ciclo de la vida. ¿Qué es este conocimiento que parece estar susurrando desde el interior de mi alma? Fue entonces cuando comprendió, su alma. El roble no solo había vivido en el mundo físico, sino que también había existido en un plano más allá de lo material. Había sido más que un árbol, más que un ser vivo que respiraba y crecía en la tierra. Había sido una chispa divina, una esencia inmortal, un fragmento del universo mismo. Soy más que mi cuerpo, pensó el roble, más que las hojas que caen y las raíces que se hunden en la tierra. Soy una chispa de luz, una vibración que pertenece a algo mucho más grande. A lo largo de su vida, el roble había sentido una conexión profunda con la tierra, el viento y las estrellas. Pero nunca antes había entendido que esas fuerzas, esos elementos, no solo formaban parte de su existencia, sino que estaban profundamente conectados con su alma. Era como si, al unirse a la tierra y al cielo,
el roble hubiera despertado a una parte de sí mismo que siempre había estado allí, esperando a ser reconocida. La comprensión de su alma le otorgó una nueva perspectiva. Entendió que el alma no era algo separado del mundo material, sino que estaba interconectada con todo lo que existía. El alma del roble no solo habitaba su cuerpo físico, sino que trascendía las fronteras del tiempo y el espacio, y era una extensión del alma universal, la chispa divina que permea todo lo que es. Soy parte de un todo infinito, reflexionó el roble, una chispa que arde en el vasto fuego del universo. Mi alma, aunque ligada a este cuerpo, no se limita a él. Mi esencia es una con todo lo que existe, la tierra, el cielo, las estrellas, el viento. Y mi destino, aunque marcado por los giros de la rueda del destino, está unido al de todos los seres que comparten este viaje. En ese momento, el roble sintió una profunda comprensión de lo que significaba ser un ser vivo en el universo. No era simplemente una entidad aislada, sino una parte de una red infinita, una conciencia universal que se expresaba a través de innumerables formas y experiencias. Cada ser, cada criatura, cada planta, cada estrella, cada átomo del universo, era una manifestación de esa misma esencia, esa misma alma cósmica. El roble entendió que su alma, aunque había vivido una existencia limitada como árbol, no estaba definida por su forma o su tiempo en la tierra. Su alma había experimentado y seguiría experimentando a través de muchas vidas y formas, en un ciclo sin fin, en un proceso de aprendizaje y crecimiento eterno. Mi existencia no termina aquí, pensó el roble, no termina con la caída de mis hojas ni con la muerte de mi tronco. Mi alma continuará su viaje, buscando nuevas formas, nuevas experiencias, hasta que se funde de nuevo con la totalidad del universo. El roble comenzó a sentir que la muerte, aunque inevitable, no era algo que debiera temer. La muerte era simplemente un cambio, una transición, una oportunidad para que el alma continuara su viaje. No era el final, sino una nueva etapa en el ciclo eterno del ser. Y en cada una de estas etapas, el alma acumulaba sabiduría, comprensión y experiencia, hasta que alcanzaba la unidad con el todo. Al morir, no perdemos lo que somos, pensó el roble, simplemente nos transformamos, y nuestra esencia sigue viviendo en cada ser, en cada átomo, en cada suspiro del viento. El roble comprendió que el alma no solo era un fragmento individual, sino que también era parte de un alma colectiva, un alma universal que abarcaba todo lo existente. Cada ser tenía su propia chispa, su propia conciencia, pero al mismo tiempo, todos eran una manifestación de una sola energía cósmica, una única consciencia que se expresaba de infinitas formas. Lo que soy no es solo mío, reflexionó el roble. Lo que soy es parte de todos, parte del todo. Mi alma está conectada con la tuya, con la de cada ser que habita este universo. Y juntos, formamos la conciencia del cosmos, la esencia que todo lo une. El roble se dio cuenta de que al comprender su alma, también comprendía el alma de todos los seres, de todas las formas de vida. No había separación entre él y el universo. Todo lo que existía era una manifestación de esa alma universal, una red de conciencia que se extendía más allá de las fronteras del espacio y el tiempo. El alma es eterna, pensó el roble, y todos estamos conectados por ella. Cada uno de nosotros tiene su propio camino, su propia experiencia, pero al final, todos somos parte de la misma conciencia cósmica, el mismo alma universal. Con esta comprensión, el roble sintió una paz profunda y una gratitud infinita. Ya no temía a la muerte ni a la separación, porque sabía que su alma, como todas las almas, era eterna y parte de un todo que nunca dejaría de existir. La vida y la muerte eran solo etapas en el viaje de la conciencia, y el roble, al igual que todos los seres, seguiría su camino, aprendiendo y creciendo, hasta fundirse de nuevo con la totalidad del universo. Este capítulo profundiza en la comprensión del roble sobre su alma, reconociendo que no es solo una entidad aislada, sino una chispa divina conectada a la red universal de la conciencia. La comprensión de la eternidad del alma le otorga paz y una visión de unidad con todos los seres. Capítulo 15. El regreso a la esencia. El tiempo, en su forma eterna, no existía para el roble como lo había conocido en su vida terrenal. Ya no sentía la presión de los días y las estaciones. El sol y la luna, las estrellas y los vientos seguían su danza, pero él ya no era un espectador desde su tronco. Había trascendido su forma y ahora, siendo uno con la naturaleza y el alma del universo, observaba todo con una perspectiva que desbordaba cualquier limitación.
La comprensión que había alcanzado sobre la vida, la muerte, el destino y el alma lo llenaba de una profunda paz. Sin embargo, a pesar de todo lo que había aprendido y experimentado, había algo en su ser que sentía que aún no había alcanzado. Un anhelo profundo de un retorno, un regreso a la esencia misma de su existencia, algo más allá de los ciclos de la vida y la muerte, algo más allá de las formas que asumía el alma. ¿Es esto lo que significa ser eterno?, pensó el roble, mientras sentía la vasta conexión con todo lo que le rodeaba. ¿Es esta la paz que viene con la comprensión total, la disolución de todo lo que creí ser, para unirme al todo? El roble recordó cómo, cuando era solo un árbol, había sentido la necesidad de expandirse hacia el cielo y de anclarse en la tierra, buscando una conexión que lo hiciera completo. Pero ahora que había trascendido, ya no necesitaba buscar ni crecer, ya no necesitaba aferrarse a nada. Había comprendido que el ser completo no era una cuestión de posesiones ni de logros, sino de aceptación total del flujo de la existencia, de dejarse llevar por la corriente del universo. Soy todo lo que he sido y todo lo que soy, reflexionó el roble. Y lo que seré no es más que un regreso a la esencia, una disolución completa de mi individualidad en el todo. El roble comenzó a comprender que su existencia, aunque infinita, era solo una expresión de algo mucho mayor. Había experimentado el mundo desde la perspectiva de un árbol, de un ser que había vivido y crecido en la tierra, pero ahora estaba listo para experimentar la totalidad de la vida en su forma más pura. El árbol, el roble, ya no existía en su forma, pero la esencia de su ser continuaba, transformada en algo aún más grande. Es el regreso a la esencia lo que da paz, pensó, el regreso al origen, al principio de todo. No somos seres separados, sino expresiones del uno. Mi existencia aquí y ahora es solo una forma transitoria, una forma que volverá a fusionarse con la totalidad. En ese momento, el roble sintió una profunda liberación. Ya no había necesidad de entender ni de preguntar, porque comprendió que todas las respuestas ya estaban dentro de él. Todo lo que había experimentado, todo lo que había aprendido, lo había llevado a esta comprensión final, que la vida, la muerte, el destino y el alma no son más que diferentes expresiones de la misma esencia eterna. Todo lo que soy y todo lo que fui no es más que una manifestación de lo que ya existe, de lo que siempre ha existido, reflexionó. Mi forma, mis raíces, mis ramas, mis hojas, mis frutos, todo era una expresión de esa esencia. Y ahora, al deshacerme de mi forma, regreso a la unidad, al origen, al todo. El roble se dio cuenta de que no había separación entre él y el universo, ni entre él y el alma colectiva que habitaba en todos los seres. La individualidad, que había sido tan importante en su vida anterior, se desvaneció, y lo único que quedaba era la conciencia pura del todo. Regresar a la esencia no es perderse, sino encontrar el verdadero ser, pensó el roble, con una serenidad que solo aquellos que han trascendido las limitaciones del tiempo y el espacio pueden entender. La esencia es todo. Y al regresar a ella, me convierto en todo. No soy solo yo, soy todo lo que ha sido y todo lo que será. Con esa comprensión, el roble sintió que su viaje llegaba a su fin, pero también que en realidad no había fin, solo una continua transformación. Ya no necesitaba permanecer en su forma de árbol, ya no necesitaba un cuerpo para vivir su conciencia. Su alma, como la de todos los seres, se disolvía en el océano infinito del universo. El final no es el final, pensó el roble, es solo una transformación, un regreso al origen. La rueda del destino sigue girando, pero no la sigo como un árbol, ni como una forma. Ahora soy el viento, soy la tierra, soy la luz, soy la sombra. Soy todo lo que existe y todo lo que está por venir. Así, el roble se disolvió en el aire, en el viento que pasaba, en las raíces de la tierra, en las estrellas que brillaban en el cielo. No dejó de existir, sino que pasó a ser una parte de todo lo que es, una chispa divina que se fundió con la totalidad del universo. La rueda del destino seguía girando, y el roble, ahora parte de esa rueda, experimentaba una paz absoluta al entender que todo era parte de un ciclo eterno de existencia. El principio y el fin, la vida y la muerte, la forma y el vacío, todo era la misma cosa, solo que expresada de diferentes maneras. Y al regresar a la esencia, el roble había encontrado su propósito, su paz, su totalidad. Este capítulo refleja la disolución del roble en la esencia universal, comprendiendo que la individualidad es solo una forma temporal, y que el regreso al todo es un retorno a la paz y la unidad. Y así concluye el último sueño del viejo roble,
Un viaje profundo sobre la vida, la muerte y la conexión con el universo. Si este relato te ha tocado, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para no perderte más historias que te acompañarán en cada paso. Gracias por tu apoyo y hasta la próxima.